hermanos, por lo general cuando predico en Colombia, en Medellín, nosotros tenemos personas que transcriben también los mensajes por escrito. Aquí se está filmando, es una bendición, pero también tenemos a alguien, no sé cómo lo hace, si lo graba o qué hace, pero escribe todo el mensaje y pasa a los hermanos de la iglesia el mensaje escrito. Y me llama la atención porque cuando predica el pastor principal, pues él es muy estructurado y tiene título, tiene introducción, pero cuando yo predico, mis hermanos, podría decir que es un poquito de un desorden, un poquito de aquí, un poquito de allá, porque el pastor principal y mi persona nos turnamos cada 15 días para predicar. Un domingo predica él 2 cultos, al otro domingo predico yo los 2 cultos, y así durante todo el año somos los 2 pastores predicadores en la iglesia. Y por lo general yo no coloco título, pero con relación al tema de hoy sí tengo un título, y es un título que considero muy apropiado porque hoy como domingo es un domingo especial. Es nuestro primer domingo del año que nos reunimos como iglesia, mis hermanos, ¿cierto? El anterior domingo, 1 de enero del 2017, supongo que estuvimos con la primera iglesia, que es la familia. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Esa es la primera iglesia, ¿cierto? Estuvimos cada uno con la familia, que es la primera iglesia. Pero hoy estamos con el cuerpo de Cristo, el primer servicio del año 2017. Y por lo general, en el primer servicio del año, buscamos una puntadita, un ánimo, ¿cierto? Queremos tener, si me permiten la expresión, suficiente batería que nos alcance hasta el final del 2017. ¿Cuántos desean esto, mis hermanos, cierto? No quedarnos en medio camino. Es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Cuántos se quedaron a medio camino en el 2016? Pero estamos acá en esta mañana y no queremos quedarnos a medio camino, queremos llegar hasta el final, y por lo tanto necesitamos baterías hasta terminar este año en victoria. Y el título que he dado para compartir en esta mañana es Bendecidos para bendecir. ¿Está escuchando eso, mis hermanos? Bendecidos para bendecir. Y al entrar en el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana, el texto principal sobre el cual quiero basarme se encuentra en número 6, pero vamos a desglosar otros pasajes de la Escritura, pero el principal es número 6 en sus Biblias, en el Antiguo Testamento. Capítulo 6, versículo 22. Y yo creo que por ustedes es muy conocido este pasaje de la Escritura. ¿Cómo lo llamamos? ¿Quién me puede decir cómo llamamos este pasaje? La bendición sacerdotal. Muy bien dicho, mis hermanos. Número 6. Y vamos a leerlo, este pasaje. Y vamos a leerlo desde el versículo 24, podemos leer desde el versículo 22 como introducción, y vamos a leerlo para que tengamos bendición de la palabra de Dios para nuestras vidas. Me perdonan, mis hermanos, hasta que tenga las gafas progresivas, pero me toca ahora turnarme y coger las pequeñitas para poder leer. Entonces el Señor le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Vamos a orar, mis hermanos. Quisiera que usted pudiera orar con el que está a su lado, si hay alguien cerca.
Y vamos a orar en esta mañana para recibir su palabra en esta mañana. Eterno Rey, en esta hora, Señor, estamos aquí, tu iglesia, Señor. La iglesia, Dios de pactos de Charlotte, Padre Santo. Estamos en el primer servicio del año 2017 y pedimos, Dios, de tu palabra, Señor, no solamente para el día de hoy, Padre Santo, no solamente para este primer mes, Señor, sino que aún pedimos tu palabra para todo este año desde la gloria. Incluso, Señor, de aquí hacia adelante, Padre eterno, que sea una palabra eterna en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por mis hermanos, Señor, por mis amigos, cada una de sus familias aquí representadas, eterno Rey de la Gloria. Y pedimos, Señor, que tu bendición manifestada en tu palabra se haga una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. ¿Cuál es el título del mensaje, mis hermanos? ¿Bendecidos para qué? Para bendecir. ¿Cuánto lo creen en esta mañana, mis hermanos? Dígale al que está a su lado, yo lo creo. Dígale, yo lo creo. Eso es algo muy importante en esta mañana, mis hermanos. A manera de introducción, me llama la atención que hicieron una prueba, tal vez algunos de ustedes han visto un video donde le dan comida a personas que están en la calle. Y después de que le dan comida, filman secretamente qué pasa si a los que les acaban de dar esa comida en la calle, viene alguien desconocido y les pide de esa comida. Y a uno de los que le habían dado la comida bien grande, y estaban filmando así escondido, cuando le fueron a pedir el desconocido parte de su plato, le dice, yo trabajé mucho por este pan, consígalo en otra parte. Y va otro, que le dieron también esta porción de comida, a ver qué hacía si venía algún desconocido a pedirle de la comida que estaba pidiendo. Y la respuesta fue, consígalo usted mismo. Tal vez alguno de nosotros hemos pasado por momentos donde hemos dependido de que alguien nos, si me permiten la expresión nos beneficie, pero una palabra muy santa, nos bendiga. En una ocasión, mis hermanos, mi madre no ha sido estilista, pues de peluquear o motilar, no sé cómo se dice, y mi madre le dio por peluquearme a mí. Yo era muy joven, adolescente, pero en vez de peluquearme me trasquiló, me dejó mejor dicho, me dejó mal. Y por algún motivo en la ciudad de Medellín, en el centro, me quedé varado y no tenía pasajes para volver a mi casa. Y aparte de eso, con apariencia de loco, porque así me dejó mi mamá ese día, mis hermanos. Así me dejó mi mamá. Y entonces, con pena y todo, yo fui a pedir una moneda para poder subir el bus a la casa y me miraban feo. A lo último, yo no sabía qué hacer y me fui a hacer la fila en donde se cogía el bus a mi barrio. Y llegué a donde un señor y le dije, señor, qué pena, disculpe, ¿usted le sobra algo para que me ayude para yo poder pagar el pasaje? Y la respuesta de este señor fue, a mí no me sobra nada, pero tenga. Ay, hermano, eso fue una puñalada, mis hermanos. Sí me dio algo, pero me humilló, ¿cierto? Me humilló. Y saben, mis hermanos, la tendencia del ser humano siempre es buscar beneficios. Y la tendencia del ser humano siempre es buscar beneficios de parte de Dios. Y no podemos mentirnos nosotros, mis hermanos, como iglesia. También nosotros estamos buscando beneficios de Dios, ¿o no es así, mis hermanos? Pero cuando entendemos el propósito de Dios, Dios tiene un propósito muy grande para bendecirte. Y el propósito de Dios para bendecirte no es que tú extiendas la mano acá y cierres esta para que no pase nada.
No, mis hermanos, el propósito de Dios es ser bendecidos para bendecir. ¿Cuánto dan la gloria al Señor? Ser bendecidos para bendecir. Y lo vamos a entender a través de la palabra. Y comencemos un poquito desde el principio de la palabra. Génesis 1:26. Algunos de ustedes conocen lo que dice la palabra Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, y lo maravilloso es que lo dice luego en forma plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y nosotros sabemos lo que dijo después, dice la escritura tan especial, mis hermanos, que entonces Dios hizo a Adán y Eva, y lo primero que Dios hizo cuando vio al ser humano, dice, y los bendijo. Una vez que Dios creó al ser humano, su primer acto con nosotros, a través de la persona de Adán, fue bendecir. Enseguida explicaremos la palabra bendecir, pero los bendijo y la bendición de Dios, me gusta cómo fue esa bendición para Adán. Era solamente un varón, solamente con una mujer, o tal vez podría estar él solo, pero dice la palabra de Dios que la bendición de Dios sobre Adán fue esta: fructifícate, multiplícate, llena la tierra. ¿Y a cuántas personas le estaba hablando? A una sola, mis hermanos. Le estaba hablando solo a una. Y le dijo, fructifícate, multiplícate, llena la tierra, señorea sobre ella. Y es muy especial, mis hermanos, lo que nos muestra la palabra de Dios, porque de una vez Dios le dio una visión expansiva a Adán. No le dijo, te voy a bendecir sobre un pedacito del huerto para que ahí trabajes y te sirvan esos fruticos por esta esquina y por la otra, mis hermanos. No, que le dijo el Señor, multiplícate, llena la tierra. Miremos otro texto, Colosenses 1:10 en el Nuevo Testamento. Y para la iglesia hago un paralelo, como lo que Dios busca en nosotros es una bendición no pequeña, sino que siempre es expansiva, si me permiten la palabra. Y mire lo que dice Colosenses 1:10, dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Y tiene la otra versión, llevando frutos en cuántas buenas obras. En toda buena obra, ¿cierto? No algunas cosas, sino en cuánta buena obra. Y una primera pregunta que hago en esta mañana es, ¿cuánto le ha dado Dios a usted, mi querido amigo y hermano? Y cuando decimos cuánto, no solamente nos referimos al efectivo, mis hermanos. Muchos de ustedes tienen dones preciosos, maravillosos, alabado sea el nombre del Señor. El carácter que Dios les ha dado, la familia que Dios les ha dado. ¿Cuánto me ha dado Dios? Y entonces la segunda pregunta, con lo que Dios te ha dado, ¿cuántas buenas obras puedes hacer? ¿Sí está escuchando la siguiente pregunta? Con lo que Dios te ha dado, ¿cuántas buenas obras puedes hacer? Y el Señor nos toma por sorpresa un poquito a la iglesia del Señor, porque dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la palabra de Dios? Le es contado como ¿qué? Como pecado, mis hermanos. Y podemos pecar, es lo que llamamos por omisión. Sé hacer lo bueno, y hay una palabra que utilizamos, pero me hago el preciso. No lo quiero hacer. Sé cómo se puede hacer, pero no contribuyo. Y esa actitud que aún se filtra dentro del pueblo del Señor y dentro de los hijos de Dios es delicada, mis hermanos.
porque Dios nos bendice y nos bendice en sobremanera y nos bendice en sobremedida. Pero es muy posible que nosotros esa bendición que pasa por nuestra mano queramos soltarla a cuentagotas, contando las goticas, mis hermanos. Y no puede ser así, mis hermanos. Si algo sabemos ya hacer, tenemos que rendir cuentas delante de Dios. Si sabemos lo bueno, tenemos que rendir cuentas delante de Dios. Y por eso, una actitud precisa, escasa, a pesar de lo que Dios nos ha dado, no hace parte del reino de los cielos, mis hermanos. Está fuera del carácter de la bendición de Dios. En ese mismo sentido, Efesios 2:10 nos ayuda mucho, mis hermanos, porque dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para ¿cuántas buenas obras? Para toda buena obra, la cual Dios ha preparado de antemano para que, ¿qué dice la palabra de Dios? Andemos en ella, alabado sea el nombre del Señor. Miremos entonces qué es bendición. Y la palabra bendición viene también de una palabra hebrea, baraj, y primero tiene que ver con arrodillarse. Y cuando nos arrodillamos, ¿ante quién nos arrodillamos, mis hermanos? Ante Dios nos postramos, ante Dios, ¿cierto? Pero también cuando se refiere al hombre, tiene que ver con beneficio. Bendecir con abundancia, dar bendición, bienaventurado, loar, dichoso. ¿Y qué es bendición? En el Antiguo Testamento, bendición es proclamación poderosa de beneficio que se cumple con quien se habla en relación estrecha de obediencia y comunión. ¿Sí escuchando, mis hermanos? No es una bendición suelta, ¿sí, mis hermanos? Proclamación poderosa de beneficio que se cumple sobre quien se habla en relación estrecha de comunión y obediencia. Es una declaración de confianza absoluta en lo que Dios ha dicho y colocada sobre quien Dios guía, ¿cierto? Bien decir, por así decirlo. Miremos otra bendición. Algunos de ustedes conocen la bendición que está en Génesis 12, versículo 1 al 3. Una bendición muy especial que Dios le dijo a Abraham. El Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti, y me llama la atención, otra vez una persona, le está hablando una persona, a Abraham, mis hermanos. Dicen los teólogos que en ese momento, cuando Abraham fue llamado, tenía 75 años, mis hermanos. Dios lo llamó a los 75 años. Y cuando lo llamó, Dios le dice a esta sola persona: haré de ti, anciano de 75 años, una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Tal vez este anciano pudiera decir: y ahora, ¿ya para qué, mis hermanos? Ya que no se usa, ¿ya para qué va a engrandecer mi nombre? ¿Lo va a poner en una lápida grande? Y dice la Sagrada Escritura: y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldeciré. Pero lo que me llama la atención es la última frase. Dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, mis hermanos. ¿Sí está escuchando, mis hermanos? Está bendiciendo a un anciano. Lo está bendiciendo cuando tiene 75 años. Ustedes saben que su esposa era estéril. Y el Señor le dice a este anciano, cuando Dios da una bendición, mis hermanos, es una bendición que sobreabunda. Dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No una familia, no dos. Dice la palabra de Dios: todas las familias de la tierra. Y entonces hago una pregunta en esta mañana. La bendición que Dios ha estado dando sobre tu vida, ¿para cuántos alcanza? ¿Se está escuchando, mis hermanos? Usted está sentado aquí en esta mañana, mis hermanos. Pero hay una pregunta que Dios sabe la respuesta.
Y si usted se dispone, será una respuesta sobrenatural de acuerdo a la potencia de la bendición de Dios. La bendición que un día Dios te dio y que te sigo dando y que te ha dado y que está registrado lo que Dios te ha dado, ¿para cuántos alcanza? El Señor le dijo a este anciano Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, en este sentido, haciendo un paralelo con lo que Dios quiere con la iglesia, mis hermanos. Lo que Dios quiere con la iglesia es tremendo, mis hermanos. Ustedes saben lo que dice en Mateo 28, versículo 18 al 20, ¿cierto? La palabra de Dios dice, y de hacer discípulos, ¿a dónde? A la esquina, al barrio de enseguida, a la ciudad, al condado vecino, al estado vecino, al país vecino. ¿Qué fue la bendición que Dios le dio a estos 12 pescadores, casi que analfabetas? Dios les dijo, id y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Y al final les dijo, y aquí yo estoy con vosotros. ¿Qué les dijo? Hasta el fin del mundo. ¿Con quién va a estar el Señor hasta el fin del mundo? Con aquellos que van a ser discípulos a todas las naciones. A veces nosotros queremos descontextualizadamente tomar las promesas del Señor y sacarlas de su contexto. Sí, el Señor estará conmigo hasta el fin del mundo. Cuidado, mi amado hermano y mi hermana, ¿con quiénes va a estar el Señor hasta el fin del mundo? Con aquellos que discipulen a todas las naciones, mis hermanos. Pero yo no quiero discipular. Yo no quiero ni moverme de mi casa. Como decía el pastor ahorita que le escuchaba, no, si cae mucho hielo no quiero moverme. Y cuando dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, ¿con quiénes? Con aquellos que van a ser discípulos. ¿A dónde, mis hermanos? A todas las naciones. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y en qué momento nos bendice el Señor? Y me gusta un texto, mis hermanos, quiero que lo lean para que vean que la bendición de Dios no tiene límite. Quiero que leamos, mis hermanos, Génesis 41, 52. Cuando José en Egipto tuvo su segundo hijo, le puso un nombre muy especial, le puso el nombre de Efraín. ¿Y por qué le puso el nombre de Efraín, mis hermanos, al segundo hijo? Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Y llamó el nombre de su segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me ha bendecido en la tierra de mi aflicción. Alabado sea el nombre del Señor. Saben, ustedes son valientes. Y yo sé que cuando hablamos y comparto la palabra de Dios y tenemos latinos aquí en Estados Unidos, ustedes son los valientes, los que alcanzaron a quedarse. Pero ¿cuántos se devolvieron antes o fueron devueltos? Y lo único que les quedó fue la tierra de la aflicción. En octubre yo estuve cerca a Tampa y después bajé a Miami. Y cuando salía del aeropuerto, se sentó un señor de edad a mi lado en el avión. Se sentó y empezamos a conversar. Y de pronto él me cuenta su historia. Porque yo lo vi como él me dijo, yo vine ayer a los Estados Unidos y ya me estoy regresando hoy. Yo pensaba por mi mente, uy, este señor debe tener mucho dinero, qué tremendo. Llegó ayer a los Estados Unidos y hoy se devuelve. Un viaje de un día, ¿cierto? Entró un día y se va al otro día. ¿Qué negocio tendrá? Voy a quedarme aquí conversando con él, a ver, puede ser un buen contacto interesante, ¿cierto? Sentado al lado. Y empezamos a conversar, y entonces él me dice, estuve 30 años en los Estados Unidos. Y me comienza a contar sus sufrimientos. Y es pensionado. Y iba para Colombia también.
Y me cuenta su historia, mis hermanos. Y me impresiona cuando él me dice, vine ayer para no dejar vencer mi residencia. Me quedé durmiendo en el aeropuerto y me estoy devolviendo ahora. 30 años en este país y cuando vuelve cada año solamente para no perder su residencia. No pudo ni siquiera salir del aeropuerto. Mejor se quedó durmiendo este anciano y volvió a salir al otro día. Pero saben, mis hermanos, cuando la bendición de Dios está sobre tu vida, cuando la bendición de Dios está sobre mi vida, tú puedes decir lo que dijo José cuando estuvo en Egipto: en la tierra de mi aflicción, Dios me ha bendecido. Alabado sea el nombre del Señor. En la tierra de mi aflicción, Dios me ha bendecido. Tal vez algunos de ustedes todavía están en una situación dura, difícil, a un proceso de inmigración por legalizar, mis hermanos, pero usted puede aferrarse al Señor en esta mañana y creerle al Señor y decirle: en la tierra de mi aflicción, tú me bendecirás. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuidado, ¿para qué te quiere bendecir el Señor? Para que bendigas a otros. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Para que bendigas, y eso lo vamos a ver más adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerden, mis hermanos, otro pasaje que nos muestra la Biblia cómo Dios nos bendice. ¿Recuerdan quién era Moisés, mis hermanos? Moisés primero era, ¿qué era antes, mis hermanos? Príncipe. Recordemos los gloriosos primero, los victoriosos, los gozosos. Primero, Moisés era príncipe. Creció en los perfumes del palacio de Faraón, mis hermanos. Pero un día, cuando tal vez él se adelantó al tiempo de Dios y mató a un egipcio queriendo defenderlo de los golpes que le pegaban a un hermano hebreo, él le tocó huir. ¿Y a dónde le tocó huir, mis hermanos? Al desierto. ¿Con cuánto pudo salir el pobre Moisés, mis hermanos, después de 40 años en el palacio de Faraón? ¿Será que la Biblia nos dice: salió con muchos siervos, salió con 10 baúles, llevaba oro, llevaba presas preciosas, llevaba... ¿Qué dice la palabra de Dios? Salió huyendo, mis hermanos. Tal vez no llevaba sino lo que tenía puesto, mis hermanos. Y cuando el Señor lo llama, mis hermanos, huele a chivo, huele a oveja, huele a polvo, mis hermanos. Quién sabe hace cuánto no se bañaba, mis hermanos. Y el Señor lo llama. Y cuando le va a servir al Señor para la liberación de Israel, el Señor le hace una pregunta muy especial y le dice: ¿qué tienes en la mano? Y él no le puede decir: tengo en la mano unos dólares. No los tenía, mis hermanos. Tengo en la mano un reloj Rolex. No lo tenía, mis hermanos. Tengo en la mano muchas divisas, tarjetas de crédito. No tenía nada de eso. ¿Qué tienes en la mano? Y tiene que responder humildemente Moisés al Señor: lo único que tengo en la mano es una vara de pastor. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor le dice: pues extiéndela y ve mi obra. ¿Cuánto dan la gloria al Señor? Aleluya, mis hermanos. Esa es la manera en que Dios bendice, mis hermanos. Y una de las bendiciones que más me ha llamado la atención es aquella que está en Éxodo 19. En su Biblia, mis hermanos, vamos a mirar esta bendición en Éxodo 19. Es una bendición tremenda. Y vamos a mirar esta bendición de Dios de Éxodo 19, que dice del versículo 3 al versículo 6. Dice: entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob. ¿A quién, mis hermanos? O sea, a la nación de Israel, a una familia. Anúnciales
a los descendientes de Israel. Dile a los descendientes de Israel. Mira lo que dice versículo 4. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi especial. Escuchen esto, serán mi tesoro especial. ¿Entre qué, mis hermanos? Entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Me llama la atención, mis hermanos, porque cuando Dios le habla a Israel de una bendición especial, coloca esa bendición con relación a toda la tierra, mis hermanos. Coloca esa bendición con relación a todas las naciones. Bien lo dice el profeta Isaías cuando nos cuestiona y le decía a Israel: no seas escaso, alarga tus cuerdas, mueve tus estacas. Tal vez usted ha venido esta mañana por una bendición muy pequeñita, mis hermanos, muy ínfima, pero cualquier bendición de Dios es tan grande como su nombre. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Cualquier bendición de Dios es tan grande como su nombre, mis hermanos. Su nombre no es pequeño, su nombre es ínfimo, es grande, es inmenso, inconmensurable. Y entonces el Señor viene acá y le da una bendición en relación con la tierra: y serás mi especial tesoro entre todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿cómo iba a ser esa bendición, mis hermanos? Y este texto es el texto por excelencia donde entendemos lo que es el llamado a las misiones. Aquí en este texto, Dios le dice a Israel: tú tienes una misión delante de todas las naciones de la tierra. Ustedes delante de todas las naciones de la tierra serán una nación santa. Ustedes delante de todas las naciones de la tierra serán mi tesoro especial. Y saben, mis hermanos, que el paralelo también está puesto para nosotros. ¿Qué dice para la iglesia de Cristo? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10 en su Biblia, mis hermanos. Y ahí está la palabra de Dios para mostrarnos que no estamos lejos de esta palabra. Le fue dicha a Israel, pero esta fue retomada para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Mire lo que dice la Sagrada. Primera de Pedro 2, versículo 9 y 10. Mire lo que dice la Sagrada Escritura. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar ¿a quién? A otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no tenían misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Nosotros somos, ¿y qué dice la Sagrada Escritura? Un pueblo elegido, nación santa, de reyes y sacerdotes, mis hermanos. Y en ese aspecto, para ir llegando hacia la final, vamos al Números capítulo 6, donde quería llegar, mis hermanos. ¿Cómo es esa bendición de Dios? Números capítulo 6 en sus Biblias. Y vamos a ver esa bendición número 6. Versículo 24 en adelante. Desde el 22 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Y paremos ahí, mis hermanos. Antes de ese momento,
Dios había llamado a una familia, la familia de Aarón, y los había declarado nazareos, como personas, como familia apartada exclusivamente para Dios. Y ellos quedaron con una bendición muy especial. Pero después el Señor les habla y les dije, pero ahí no queda la bendición. Ustedes ya han sido bendecidos, pero les voy a explicar para qué los bendije. Y entonces toma la familia de Aarón y les dice, vengan para acá, les voy a decir para qué los bendije. Y entonces les dice en el versículo 22 y 23, diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Y saben, esto me llamó la atención, mis hermanos, porque nosotros tenemos que tener cuidado, mis hermanos, de dejarnos absorber del individualismo. Y la palabra de Dios nos muestra que todo lo que Dios hace es dentro de un cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Y miren aquí, mis hermanos, que para bendecir a Israel, Dios no llama en este momento a una persona, sino que llama a toda una familia, mis hermanos. Llama a la familia de los levitas. Y yo quiero decirte en esta mañana, tu familia es llamada a ser bendición. ¿Cuántos lo creen? No solo tú individualmente, toda tu familia es llamada a bendecir. Alabado sea el nombre del Señor. Y a veces nosotros podemos, aún dentro de la iglesia, estar pensando, no, esto es lo que hace mi esposo en la iglesia. No, esto es lo que hace mi esposa en la iglesia. No, esto es lo que hacen mis hijos. Que haga él, yo no hago, que haga, sí haga. Pero mis hermanos, tenemos que tener cuidado porque Dios también nos llama a ser bendición por familias. ¿Cuánto dan la gloria al nombre del Señor? Por familia, mis hermanos. A veces a las familias, cuando dan fruto, le ocurre a los buenos árboles cuando tienen frutas. ¿Qué le ocurre a los buenos árboles cuando tienen fruta, mis hermanos? Le tiran piedras. Mi apellido es Tangarife, mis hermanos. Y en Colombia hablan de la familia Tangarife, mis hermanos. Y yo sé que fuera de Colombia también hablan de la familia Tangarife. ¿Pero por qué? Porque Dios nos llamó como familia para bendecir y aún bendecir a las naciones. Alabado sea el nombre del Señor. Dios tiene un propósito de bendición con tu familia, con tu pareja, con tu hogar, con tus hijos, con tus nietos. Alabado sea el nombre del Señor y no puedes perder esa visión. Ahora, ¿cuál era la bendición? Y lo que me llama la atención, versículo 24 al 26, no sé si ustedes pueden notar que hay algo que se repite. Miren lo que dice, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. En las otras versiones dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti compasión. Jehová muestre su gracia y te dé paz. ¿Qué es lo que se repite 3 veces, mis hermanos? Jehová, 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 Señor, Señor, Señor. O lo traducimos al español más literalmente, yo soy, yo soy, yo soy. Podemos decirlo también teológicamente más cercano al original, Yahvé, Yahvé, Yahvé. Y saben, mis hermanos, que no sé si ustedes sabían esto, pero esta bendición sacerdotal es una bendición trinitaria, porque quien nos bendice es nuestro Dios trino. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Si el principio dijo, hagamos al hombre, en este momento Dios está dando una bendición trinitaria. Y la primera bendición del versículo 24 dice, que el Señor te bendiga y te proteja. Está hablando de Dios como Padre protector. La segunda, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. En otras versiones dice, tenga favor. Quisiera que en la versión Reina Valera me mostrara el 25, el versículo 25, cómo está dice, haga resplandecer su rostro y tenga de ti misericordia. ¿Y cómo ha venido a tener misericordia Dios de nosotros? A través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiera sido por el Señor, ¿conocen ese coro? Mi alma se hubiera perdido, solamente por la gracia del Señor. Y la tercera dice, que el Señor te muestre su favor y te dé paz. ¿Quién nos da paz, mis hermanos? La presencia del
Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuánto dan la gloria al Señor? Y concluyendo, mis hermanos, porque el tiempo apremia, ¿cierto? El tiempo apremia. La bendición de Dios, mis hermanos. Cuando Dios le dio la bendición a la familia de Aarón, les dio esa bendición para bendecir. Y al final de este texto que hemos leído, dice la Sagrada Escritura: cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Cada vez que coloquen, ¿qué? Mi nombre. Y aquí llamó la atención, solamente de paso, mis hermanos, no sé acá en los Estados Unidos, pero en Colombia a veces se ha vuelto una moda cuando decimos en las iglesias, yo declaro, pero yo declaro y punto. Yo declaro. Y mis hermanos, la bendición de Dios está es cuando declaramos el nombre del Señor. ¿Sí está escuchando, mis hermanos? Cuando el nombre del Señor es puesto sobre las personas. Cuando la palabra de Dios habla de demonios, ¿cómo van a salir los demonios? ¿Cómo dice la palabra de Dios? En mi nombre. Cuando vamos al Padre a pedir algo, lo pedimos en el nombre del Señor, porque su nombre es sobre todo nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Concluyendo, mis hermanos, Dios nos ha bendecido, como bendijo a Israel, pero nos ha bendecido para bendecir. Cuando Dios bendijo a Israel, Dios le dio una misión, que fuera una nación santa y que fuera luz en todas las naciones. Pero ¿sabe qué hizo Israel, mis hermanos? Israel se cerró y pensó que cuando Dios lo llamó fue a un nacionalismo cerrado. Y nosotros queremos ser muy distintos a todos, pero dejaron de cumplir su misión de bendecir a todas las naciones. Y como Dios quería que a través de Israel su nombre fuera llevado a conocer a todas partes, ¿qué hizo? Israel no quiso ser lo que el Señor le llamó. Entonces, ¿qué hizo Dios con Israel? Lo dispersó. ¿Por dónde? Por todas las naciones de la tierra, mis hermanos. Estaba estudiando hoy un poco sobre Israel, el Israel de ahora. Tal vez ustedes tienen contacto con algún judío acá en la ciudad. Pero la nación de Israel, donde está en este momento, ellos tienen un lema. Y uno de sus lemas poderosos es restaurar la tierra. No sé si ustedes sabían eso. Eso es uno de los lemas poderosos de Israel. Y a través de ese tema, ellos tienen como su ADN que tienen que ayudarle a todo el que puedan, donde puedan. Y tal vez nosotros escuchamos de Israel como los palestinos que en esta pelea, pero hay otros detalles que no sabemos. Por ejemplo, hay un hospital que operan a los niños que tienen problemas del corazón, y de ese hospital la mitad de los niños han sido palestinos, donde los han operado sin cobrarles un solo peso, totalmente gratuito. Y me llamaba la atención porque cuando ustedes leen sobre Israel en el día de hoy, ellos en cierto sentido no sé si se ufanan, pero dicen: nosotros somos una nación distinta, nosotros tenemos en el ADN, y aún reconocen los sionistas por las escrituras, tenemos una misión al mundo, tenemos la misión de que este mundo sea mejor. Pero lo que me entristece, mis hermanos, es que Israel todavía no le da la gloria a quien le dio esa bendición, mis hermanos. Pero Dios está permitiendo que Israel esté subiendo y haciendo esto porque los está preparando para el momento en que van a volver a ejercer el sacerdocio a todas las naciones de la tierra. Pero en ese momento la iglesia de Cristo ya habrá sido arrebatada. ¿Cuánto da la gloria al Señor? Pero ahora, mis hermanos, nosotros somos los sacerdotes a todas las naciones de la tierra. Estamos a las puertas de un cambio en este país. Y decía el 31, con amor, con nuestro país, mis hermanos, Estados Unidos. Y nos preocupa, y sobre todo mucho a los hispanos. Pero algo debe tener claro la iglesia de Cristo, mis hermanos. La bendición que Dios da no es para encerrarse, mis hermanos. La bendición que Dios da es para abrirse en bendición y en bendición expansiva. ¿Cuánto lo aceptan en esta mañana, mis hermanos? Es una bendición para extenderse, mis hermanos. Y la iglesia de Cristo en Norteamérica debe dar ese ejemplo.
Que tal vez que mientras muchos quieren tener una bendición para guardarla y protegerla y para que nadie la coja, la iglesia de Cristo tiene que dar ejemplo que la bendición que Dios da sobre la iglesia de Cristo es para bendecir a una de las naciones. Alabado sea el nombre del Señor. Así que tal vez usted vino esta mañana pensando en su situación personal, pensando en su familia, pero mis hermanos, solamente usted y su familia es un canal de bendición. Y Dios le quiere bendecir este año porque a través de su vida y su familia, Dios va a bendecir a muchos. Alabado sea el nombre del Señor. Quisiera que en esta mañana tú oraras al Señor y con sinceridad de corazón puedas meditar en esta mañana cuánto me has dado, Señor. Con